¿A cuántos barcos nos subimos sin conocer aún su destino? ¿Cuántos viajes emprendimos sin alcanzar ver el camino? ¿A dónde voy cuando recien los vientos? Cuando me canse, cuando me llamen de otra costa. Rumbo a Dios. Cuando recien los vientos, rumbo a Dios. Cuando me canse, rumbo a Dios. Rumbo a Dios. Querida comunidad, con mucho gusto comenzamos este programa con un contenido bastante variable. Tenemos el día 20, se celebra el día de San Bernardo. Sí, el día 21 celebramos al Papa Pío X o Pío X, y en honor a él también ese día se celebra el Día del Catequista. El día 22 recordamos a María Reina. Y también tenemos el Evangelio del próximo domingo, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Y relacionado a esto, que se trata de la puerta angosta, la puerta estrecha para la salvación, tenemos temas bastante picantes como son el infierno, los requisitos para la salvación y quién puede salvarse. También tenemos entrevistas. Entrevista que la hicimos a dos catequistas acá de la zona, que son Andrea y Rosalía. Así que vamos a estar también escuchándolas con mucho, mucho entusiasmo. Y también Rosalía nos va a hablar sobre la infancia misionera. La infancia misionera, que es un programa pontificio que se fundó en 1843, está por cumplir el próximo año 180 años, y que es un programa para asistencia y evangelización misionera a través de los niños para todo el mundo, empezando por la familia, los padres, y llegando a los niños que menos tienen, sobre todo a aprender la parte espiritual y material de lo que es el reino de Dios. Me encantó sobre este tema, Julio, el énfasis que ponen en que los niños aprendan a valorar lo sencillo, la sencillez, las cosas sencillas, no buscar lo extraordinario para ser felices, sino que con cosas sencillas, simples, justamente incorporar a ese Jesús a la vida familiar y a la vida de todo su entorno. Así que muchísimas gracias, Rosalía y también Andrea, por permitirnos compartir con ustedes este espacio. Bernardo de Claraval pertenecía a una familia francesa, eran muchos hermanos, específicamente 7 hermanos. Fueron educados, muy bien educados, tanto para tener una vida prolija en cuanto a su vida doméstica, como también incorporar su aspecto religioso. O sea, había una insistencia con respecto a la formación en todos los aspectos. Claro, y Bernardo tenía una característica, siendo adolescente o joven, tenía todas las características de un hombre que sobresalía, era muy simpático, era muy amable, era muy fervoroso y era sobre todo muy pintón aparentemente. Sí, una persona con tantas cualidades que lo que menos querían, tanto sus amigos como su familia, era que se incorpore a una vida monástica. Exactamente, y tal es así que en la época de la adolescencia o la adultez temprana se inclinó hacia los placeres mundanos. Y esto lo llevó a buscar otras cosas. Tanto es así que obedece a un sueño, a una aparición de Mamá María que le lleva al niño Jesús y lo quiere entregar en sus brazos. Ahí entendió que su camino era la religión
y son hombres de Dios, ¿no? Llamados por Dios, y se dirige a un monasterio benedictino y se ofrece para entrar de monje. Lo curioso es que a ese monasterio no habían ingresado monjes por 15 años, Por así 15 que estaban años, así que bastante el rector- desolados. El rector jubiloso encontró en un joven que quiera ingresar a ese monasterio. Lo que más llama la atención que no fue solo, o sea, arrastra a un montón de amigos e incluso a su familia, pues ingresó con 4 de sus hermanos. Claro, siendo 7 hermanos y el papá, la madre ya había muerto, lleva a sus 4 hermanos mayores y a un tío. Y deja al cuidado de su padre a su hermana, su única hermana mujer, y a su hermano más pequeño, que muy molesto dice, con que todos quieren salvarse y yo qué hago acá. Y es la característica de que todos le trataban de disuadir de que era una equivocación ir a enterrarse en un monasterio, y él fervorosamente le contó lo que es ganarse el reino de Dios y lo que encontrarían dentro del monasterio. Fíjense que a lo último terminan ingresando su única hermana con el esposo y su papá al mismo monasterio a servir. Claro, el cuñado entra al monasterio y ella se va a un convento para convertirse en religiosa, ¿no? Y bueno, es una de las pocas... Son casos únicos. Casos únicos donde toda la familia fue a parar a un monasterio. Todo lo que hacía lo hacía tan apasionadamente y buscaba con mucha ansiedad este encuentro con el Señor, y el permanecer en la presencia de Dios. Y es así que es llevado a la casa del Señor y decía que todo trabajo, o sea, una de las cosas que decía siempre es que todo trabajo y toda obra mundana no está muy buena si saca mucho tiempo a la oración, a la meditación y a ese buscar continuamente la presencia de Dios. Sí, y a lo largo de su vida religiosa fundó más de 300 monasterios y llevó a la vida religiosa y a la ferviente conversión a más de 900 monjes. Qué bueno, tuvo muchísimo amor a Mamá María y a él se le debe la última etapa del Salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Así que bienvenido sea San Bernardo y todos aquellos que llevan su bendito nombre. A continuación, queridos hermanos, vamos a hablar de el santo, el Papa Pío X. Llamado también el Papa de la Eucaristía o Santo de la Eucaristía. Que nació en Italia, en una familia muy humilde, pero fue desde niño muy estudioso y muy fervoroso en aprender, y tal es así que tuvo un gran aprendizaje sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Era monaguillo, ¿no es cierto? Y desde chico le preguntaban qué quería hacer y siempre respondía que quería ser sacerdote. Y fue así, llegó a su edad de joven y seguía convencido de que quería ser sacerdote. Claro, con 15 años entró al seminario y luego de 8 años, a los 23 años, ya era sacerdote. Decidió su pontificado en volver a la santidad de la Iglesia, empezando sobre todo con los sacerdotes. Con los sacerdotes. Él lo que buscó fue reforzar su intimidad, o sea, hacer que los sacerdotes adquieran una formación de fe muy profunda, porque decía que nadie da lo que no tiene. Ese era el lema de él, por eso se encargaba de formar profundamente a sus sacerdotes para que ellos puedan llevar la palabra de Dios y realmente ser portadores de esa palabra viva para la conversión de los fieles. La característica de él fue que, inclinado por saber de catequesis,
influenciar y pedir que la catequesis llegue para todos. Y fue el propulsor de que la Eucaristía o la comunión lo reciban los niños a partir de que despierten su poder de pensamiento libremente. Es así que instituyó la Eucaristía a partir de los niños de 7 años. 7 años. Y bueno, también propuso la liturgia diaria y la comunión diaria, porque decía que Nada más que la comunión, o sea, la Eucaristía, para mantenernos firmes y fuertes ante las tentaciones. así que es conocido como el Papa o el Santo de la Eucaristía y el Papa de la catequesis porque sabiendo mucho de ella, insistió en la formación y en la vida catequética de todos los niños, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía, pertenezco a la comunidad de María Rosa Mística. Trabajo para ese lugar, para la María Rosa Mística justamente hace 8 años. Voy a comentarle un poquito sobre la infancia misionera, que es una obra misional pontificia, ¿sí? Se viene dando más o menos la incursión en el año 2019. Los lemas que donde se ha trabajado durante todos estos años son renovando el corazón, no jugamos por la misión, que fue en el año 2019. Después tenemos en el año 2020, aquí estoy, envíame, ¿sí? Con la misión de salir a evangelizar. En el año 21, cuenta lo que has visto y has oído, transmitiendo lo que se ha vivido realmente durante esos años, más que nada en pandemia, la forma de misionar, cómo se hizo, cómo siguieron haciéndolo en un tiempo tan difícil. En el año 2022, con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo, que sería este año. Estamos en el mes de agosto, justamente es el año de la misión, del IAM, por la infancia misionera, infancia y adolescencia, cabe rescatar, ¿sí? Y resaltar, trabajando siempre en pos de los niños. Yo recibí este llamado a trabajar en la misión por educar en la fe a los niños desde los 8 años, que fue la primera vez que recibí la estampita de María Rosa Mística por la hermana Javierina en el colegio. Desde allí sentí una vocación mariana y me dediqué completamente, como dije anteriormente, desde hace 8 años a hacerlo. Trabajo con los niños en esta nueva propuesta que se nos ha dado, que son tan pequeñitos, y les quiero contar de que da resultado, que realmente sí da resultado. Ellos están muy dispuestos y la satisfacción es muy grande. A través de los años uno va incorporando y recibiendo realmente la fe y viviéndola con ellos y las familias, porque sin ellos nosotros no podemos continuar ni llegar a lograr lo que estamos haciendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea, soy catequista en la Capilla Virgen del Perpetuo Socorro de Embopicuá, ya hace varios años. Inicié cuando mi primer hijo empezó a ir a la catequesis y bueno, después ya me quedé como guía de padres. Este año tenemos muchos niños, más de 70, distribuidos en todas las etapas. Realmente es muy lindo, muy enriquecedor. Con cada tema que vamos preparando para presentarle los sábados a los papás, nosotros los catequistas también vamos creciendo. Cada tanto tenemos cursos de formación. Justamente el sábado 27 vamos a tener una nueva formación en Monte Carlo, donde vamos a acudir todos los catequistas de la zona. Para seguir perfeccionándonos, porque realmente esto ha sido una nueva forma, ¿sí? Un desafío al que nos incorporamos, donde nuestro coordinador general es el padre Darío Brand. Y la verdad que vamos aprendiendo el día a día y va dando muy lindos resultados. Sí, si bien los primeros catequistas de los niños son los padres, ellos son los primeros en formarlos en la fe, enseñarles a orar.
Y bueno, después nosotros por ahí vamos a hacer crecer esa fe, los vamos a acercar más a Jesús, los llevamos a conocer más a Jesús, a que los niños conozcan el infinito amor y misericordia, para así llegar hasta los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación. Asimismo, como ella acaba de mencionar, el YAM apuesta a lo mismo, ¿sí? En pos de los niños del mundo entero, para que crezcan con Jesús el amor y la fe, y con las donaciones que llegan hacia el YAM, para poder darle un poquito de esa dignidad humana que ellos se merecen. Y más ahora en agosto, teniendo en cuenta que es el mes de ellos, los niños. Nosotros en la Capilla Perpetuo Socorro lo que solemos hacer para incentivar a los niños, para que vengan con muchas ganas a participar, es justamente hacerlos participar de las Eucaristías, dándoles pequeñas tareas, por ejemplo, que hagan la colecta con la ayuda de sus padres, o hacerlos presentar cosas en la ofrenda, en la entrada. Eso los estimula mucho a perder el miedo y a querer venir a la misa y participar. Y por medio de ellos, por supuesto que las familias también se van acercando mucho más a participar de las misas. La misión en sí es que nosotros podamos ser luz para atraer a los padres. Si no podemos con los padres, ser luz para los niños, para que ellos intermedien y lleguen también a Jesús, a Dios, ¿sí? Y para que esta vida en familia esté basada en la fe, porque es un compromiso espiritual que también tenemos que aceptar. Así que invitación abierta, tanto a las capillas en general que hay en Puerto Rico, a la parroquia, ¿sí? No tengan miedo al compromiso de enfrentar esto desde tan chiquititos los niños ahora, porque es muy lindo. Vivencien cada día y no se van a arrepentir para nada. La misión del catequista es justamente la del compromiso, comprometerse mucho con la Iglesia, comprometerse con Jesús, es renunciar muchas veces a nuestra familia, a demás cosas que por ahí nos gustarían hacer. Bueno, tenemos que comprometernos para poder llevar adelante la catequesis. Es muy importante. Nosotros también recuerden que en algún momento por ahí no teníamos ninguna formación. Y el día a día hace que nosotros las adquiramos y las ganas, porque en esta misión somos llamados, aunque a veces nos inviten personas humanas, pero somos llamadas y ese llamado viene de arriba, de lo alto. Y increíblemente uno queda adherido y con gusto, porque tiene mucha satisfacción. Sí, los catequistas somos personas elegidas por Dios para esta misión. Y por supuesto tenemos que fortalecernos en Él para poder llevarla adelante la misión. Algo más para destacar, no siempre somos perfectos, tenemos muchos errores humanos, pero eso no quiere decir que uno no pueda venir. Recuerden que de las 100 ovejas, una se perdió y Jesús fue tras de ella. Entonces todos estamos llamados, los justos y los injustos. Podemos volver a la conversión y empezar y continuar con esta misión tan linda. Por este medio también aprovechar para invitar a todos aquellos jóvenes que quieran acercarse para cumplir esta tarea de ser animadores o guías de padres, porque es muy necesario. Yo les digo otra vez, queda muy abierto a que vengan porque es una gran familia, los esperamos, acérquense y bueno, más que decirle que la fe mueve y conmueve y los niños son el principio de todo, así que los que quieran participar sean más que bienvenidos. Muchas gracias. Salve, salve, cantaba María. También el 22 de agosto recordamos a María Reina. ¿Y por qué recordamos a María Reina? Porque es la madre del Rey del Universo. Claro, así como la Iglesia, por dogma de fe, instituye a Jesucristo Rey, o Cristo Rey, el último domingo del año litúrgico, que es antes del Adviento. María, no por dogma de fe, sino por certeza, Por verdad de la Iglesia Católica. es denominada María Reina. Y bueno, la fecha asignada es el 22 de agosto. ¿Y por qué decimos esto? Porque María, al ser
la madre del Hijo de Dios, con su sí, con su generosidad y ser la primera en ser llena del Espíritu Santo, con su sí generoso, está sobre todo santo y sobre todo ser en la tierra. Entonces María, según la revelación de Juan, es la mujer del Apocalipsis y está junto a Jesús en su trono glorioso. Así que está sobre todo santo y es la más inmediata intercesora por nosotros ante su Hijo. Y es la que nos lleva a Jesús. Y es la que seguro, si le pide algo a Jesús, que nosotros les pedimos, Él nos va a conceder. Bueno, a continuación, queridos hermanos, vamos a pasar a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y él les respondió: luchen para abrirse camino por las puertas estrechas, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto al dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de este fin de semana es también una lectura así muy interesante, porque a veces nosotros pensamos que por estar en un grupo de la iglesia o porque estamos así haciendo tal cosa, ya tenemos la salvación asegurada. Y Jesús nos dice de que para salvarnos tenemos que entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, lo que implica todo un desafío para la vida cristiana y para todos los bautizados, para todos los que trabajamos por el reino de Dios. En ningún momento tenemos que estar seguros y quedarnos de brazos cruzados porque hicimos tal experiencia o porque pertenecemos a tal grupo, sino que realmente el trabajo nuestro tiene que ser de cada día, la entrega, el gastarnos como una vela cada día para justamente poder asumir esta propuesta de Jesús de la puerta estrecha, que es una puerta que significa que la vida cristiana no es algo fácil, porque cada día nos presentan nuevos desafíos a los cuales tenemos que tratar de dar respuesta, y por eso justamente el Evangelio dice que muchos que ahora son los primeros pueden ser los últimos y muchos de los últimos pueden ser los primeros. Fíjense, acá hay un tema muy importante que es la apertura. En qué medida yo estoy abierto al obrar de Dios en mi vida y por supuesto en qué medida estoy abierto a la respuesta que le doy a la invitación de Jesús. Por eso muchas veces una persona que tal vez llevó por X motivo una vida un poco desordenada, pero de repente se convierte, quizá está mucho más cerca, más en comunión con Dios que una persona que estuvo toda la vida en un grupo, en un movimiento, pero que no vivió mucho esa comunión sincera con Dios y sobre todo no trabajó con sinceridad en su proyecto. Así que cada uno tenemos que reflexionar y pensar qué es lo que a mí me motiva a trabajar por el reino de Dios y cómo es mi relación con ese Dios Padre para justamente estar, ¿no es cierto?, en ese camino que me plantea Jesús de la puerta estrecha.
algo que cada día nos va a resultar un poco de sacrificio, pero que vale la pena porque nos lleva a la felicidad plena. Con respecto al Evangelio que habla de las puertas estrechas o la puerta angosta para entrar al reino, nos queda nada más que hablar de el infierno. Un tema que muchas veces tratamos de escapar, un tema que nos hace muy difícil visualizar, ¿no? Pero bueno, Julio, la pregunta es, ¿nuestra iglesia acepta el infierno? Sí, realmente lo acepta, porque Jesucristo vino con esa premisa para hablarnos, y en varios pasajes del Evangelio nombra al infierno con diversas palabras, y tiene sentido toda la obra, la vida, su pasión, su cruz y su resurrección para justamente la salvación del hombre. El infierno es un estado que se llega si cuando partimos de este mundo estamos en pecado mortal, por ende que hemos perdido la gracia y esa relación con Dios, pero si ese estado y esa pérdida de gracia han sido voluntaria, libre y consciente. Claro, entonces Dios nos creó por amor y nos hizo por amor, y todo hace que tendamos y volvamos a Él, al cielo, al paraíso. Pero nos hizo libres de elegir si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Por eso es un estado de gracia, de conducir y de caminar hacia el Padre. Estando en la cruz, Jesús, junto con el buen ladrón que se le denomina, uno le tentaba a Jesús y el otro le decía, cállate, que él es un inocente. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, No le negó. En el último instante antes de su muerte, ese buen ladrón, que de ahí en adelante lo denominamos, va al cielo. Entonces, eso no tenemos duda, es bíblico, pero ¿cuál es el riesgo de dejar a último momento? El riesgo de dejar a último momento es que quizás nosotros no tengamos esa posibilidad de arrepentimiento. Nosotros no sabemos el día ni la hora, así que lo conveniente es tratar de estar siempre en relación con Dios, en gracia de Dios, a pesar de que la gracia de Dios es un don que se derrama y que solamente vamos a estar o estamos en gracia de Dios cuando nosotros logramos un verdadero arrepentimiento de los males que hacemos. Y tenemos los sacramentos que nos ayudan a volver a estar en comunión con Dios. Siempre la reconciliación y la Eucaristía son los pilares fundamentales para que realmente podamos sentir esa conversión. Y también la infinita misericordia de Dios. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta en una de sus reflexiones dice que ese momento es tan difícil y tan doloroso que aumenta en el ser humano, en nosotros, esas características de desesperación, que eso hace que nos alejemos más de Dios. Y la desesperación lleva a una desesperanza, o sea, que es como un efecto boomerang contrario a lo que es la esperanza, la fe, la caridad. Es un efecto totalmente contrario y de gran dolor, que es algo casi imposible de revertir en esos casos. Y también hablaba de que así como el cielo y la vida eterna que anhelamos continuamente, y nos podemos llegar a imaginar cómo es el paraíso, que según lo que nos dicen, que es lo más lindo que hay y todo eso, imaginar el infierno es lo más aterrador que podamos imaginar. Y con lo más aterrador nos quedamos chicos, porque es tanto el dolor y el rechinar de dientes, como dicen, que es algo espantoso, que imposible visualizarlo humanamente. Porque cuando partimos,
el alma se desprende del cuerpo y el alma va en presencia de Dios, y al rechazarlo a Dios viene ese dolor de ver la hermosura, la inmensidad de Dios y del cielo, y sabes que sos excluido. Nunca más vas a estar en presencia de Dios. Simplemente con esto, nosotros que somos pecadores, estamos llamados a la conversión lenta y paulatina, pero caminar constantemente reconociendo nuestros pecados, que es un don, arrepintiéndonos, ayudados por los sacramentos, volver a estar en comunión con Dios y caminar despacito hacia la santidad. Y gocemos siempre de esa vida eterna. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidad. Querida comunidad, llegamos al fin de este programa. Como siempre, agradecidos a estas colaboradoras hoy. Es más, una nos prestó el patio acá para hacer el programa. Así que también agradecer a Rocío, que siempre está. Bueno, bienvenido a la naturaleza. Estamos cerca de la primavera, así que gozar de esta maravilla que nos regala Dios. Y nada más que recordarle que pueden sintonizar la Comunidad en Marcha en FM Municipal todos los sábados a las 8 de la mañana. También en la página web, seguir el canal de YouTube, la Comunidad en Marcha. Así que hasta el próximo programa y gracias una vez más por abrirnos las puertas de sus casas. Gracias, que Dios los bendiga. Enséñame a amar, Señor, ya puedo entrar en tu santuario.